Aquí es muy común que la gente se case. Aquí la mayoría de las personas están casadas legalmente. Todos los fines de semana, de viernes a domingo, hay bodas en toda la ciudad. Entonces los chicos, cuando ya pasan a una cierta edad, más o menos como a los 30 años, los hombres ya les empiezan a decir que porque no tiene pareja, que porque no tiene novia, que cuando se va a casar, que ya está muy viejo ya para casarse, todas esas cosas. Hay una tradición que es de robar a la novia. En plena fiesta, unos primos del novio o amigos se llevan a la novia. El novio no se da cuenta en qué momento va a ser, pero se la llevan a una discoteca, la sacan de la fiesta sin que el novio se dé cuenta y la mayoría de las personas se den cuenta. Se la llevan a una discoteca a bailar, a beber, mientras que en la fiesta están negociando con el novio para devolvérsela. Le piden dinero, le piden una botella muy costosa o que haga algo atrevido, como una penitencia, para que la novia regrese a la boda. Si no, la novia se queda en la discoteca, pero obviamente la novia no se queda en la discoteca, tiene que regresar. Le pidieron una botella de whisky, no sé qué más, creo que dinero, algo así, porque en ese tiempo yo no entendía muy bien qué era lo que estaban negociando. Y me fui a una discoteca que es como de gitanos aquí, de música manele, se llama, una discoteca manelista. A mí me encanta ese tipo de música, es así como una especie de música árabe. Me encanta. Aquí para ellos es así como, ay, ¿te gusta ese tipo de música? ¿Eres gitana? O no sé, les causa como gracia que a mí me guste, pero me encanta. Ah, me acordé de otra cosa, un punto que es muy importante de mencionar aquí en las bodas. Si vas a la boda, tienes que llevar regalo para los novios, y el regalo para los novios es igual a dinero. No puede ser menos de 150 euros, 200 euros. Si vas solo está bien, pero como pareja es poco si llevas menos de 150 euros, 100 euros. Porque aquí no es como en Latinoamérica o no sé en qué otros países más, pero aquí ellos, bueno, compran lo necesario, pagan, por ejemplo, la mitad del local, de donde vaya a ser la fiesta, la decoración, y luego con lo que reciban en la boda es que terminan de pagar, y bueno, el resto lo agarran para ellos, lo dividen entre los dos. Pero hay que llevar dinero a las bodas, si no, entonces no, ¿para qué vas a ir? Ya más o menos como en 5 minutos llegamos a casa y los voy a dejar para arreglarme. ¡Lista! ¿Vieron que resolví? Ya estamos aquí en casa del novio, allá están los amigos. Ellos no me conocen, ni yo los conozco a ellos, pero vamos a darle. Aquí la tradición es que el novio llega con sus amigos y familiares a casa de la novia a buscarla. Se la pide a los padres para poder llevársela. Allí hay música tradicional en vivo, están los amigos y familiares más cercanos, hacen un brindis, comparten pequeños aperitivos antes de salir a la iglesia. Esta es una ceremonia cristiana católica como la que todos conocemos. Los familiares, amigos y demás invitados salen en sus carros detrás de los novios hasta la iglesia. Luego de la ceremonia llegan al salón donde será la fiesta. Allí los esperan con música tradicional para dedicársela a los recién casados.
Bueno, he hablado mucho, los dejo un momento para que disfruten de estas imágenes tan lindas. El baile en círculo acompañado de música y de alguien cantando en el centro es probablemente la formación de baile más antigua. Es comúnmente usada en varias culturas para el fortalecimiento de la comunidad, para marcar ocasiones especiales o para el fomento de la unión. Pues en Rumanía aún es realizado este estilo de baile y no hay boda donde no se baile en círculos. Un detalle importante entre las chicas en las bodas en Rumanía es que cada una lleva de 2 a 3 vestidos para cambiarse durante la noche. Y como yo no podía quedarme atrás, este es uno de los vestidos que llevé y este es el segundo cambio. Como buena latina ya había hablado con el DJ para que me pusiera un reggaetón y aquí estaba yo en el medio del círculo. Aunque te miran diferente porque eres diferente de color, de cabello, etc., yo traté de adaptarme y bueno, bailé. Bebí. Cin, cin. Sănătate, la mulți ani și numai bine. Comí. Todo esto sin sentir que era una extranjera. Gracias, Rumanía. Ya es la 1 de la mañana y creo que ya es suficiente de la boda por hoy. Nos vemos en un ratito para la siguiente boda.